Dulcinea y hoy les vengo a hablar un poco sobre el libro El país más hermoso del mundo y de su autor David Sánchez Julião. Bueno, él nació el 24 de noviembre de 1945 en Lorica y falleció el 9 de febrero del 2011 en Bogotá. Él fue un escritor, periodista, cuentista y diplomático de Colombia. Ahora sí vamos a hablar un poco sobre este hermoso libro. Bueno, todo empieza con una familia que tiene dos hijos llamados Lalo y Tala. Ellos quieren ir a conocer los 12 países. Entonces sus padres le dieron el gusto y se van con compañía de su amigo Sol. Se van a conocer los 12 meses del año, o sea, en ese entonces eran 12 países distintos. Bien fantásticas aventuras compartidas con los habitantes conocidos. Ahora sí vamos a saber cómo eran distribuidos esos países. Para septiembre, que es un país que ama el río. Bueno, al llegar ahí, llegó como un amigo caimán, estilo caimán, y lo llevó como a como a una islita, se puede decir así. Y claro, llegaron ahí, los habitantes les estaban dando su bienvenida, como alegres de que ellos llegaran. Llegaron como un estilo de familia, para compartir con una familia, y ellos lo llevaron como a pescar como al centro del río, a conocer como las profundidades, los tipos de peces y eso. Bueno, al llegar a la casa les iban a hacer como unos rituales de bienvenida a ellos, y pues ellos como que se quedaron dormidos y pensaron que no habían asistido, pero ellos como que soñaban todo lo que hacían y eso. Cuando al despertar le preguntan a los padres del amigo de él que qué habían hecho por la noche. Entonces los padres le contestan que era como un estilo de ritual que habían hecho, y entonces ellos como que se sintieron mal por no haber asistido y le pidieron como que perdón por no haber asistido, y ellos quedaron como que, ah, si ustedes sí fueron. Ellos quedaron, ah, con razón, eso fue lo que soñamos. Entonces al anochecer, digo ya de madrugada, se fueron con su amigo el caimán para que los dejara ya con el sol y su amiga Noé para ir a octubre. Octubre era todo un país de blanco. Allá pues era como estilo enero, que era como todo de nieve, y pues observaban casi las mismas cosas. No fue tan maravilloso, pero siempre tenía su encanto especial. Y se trasladaron a la mañana siguiente para noviembre. Era un país de témpanos viajeros. O sea, témpanos viajeros son como estilo de iglú, entonces como que el sol le dijo que no se podía demorar tanto dejándolos porque se derretían los iglú. Entonces le dijeron que pusiera como un estilo de bandera para saber dónde estaban ellos. Y los Lavitala le dijeron que bueno, que ellos hacían eso. Visitaron como la familia, una familia, y les dieron comida, les dieron su hospedaje, se sintieron muy apoyados, les gustó mucho porque a pesar que era un iglú hecho de hielo y eso, era como muy acogedor y caliente. Llegó en visita a otra familia, compartieron su cultura, llevaron como también comida y se quedaron conversando. Bueno, al anochecer ellos se quedaron dormidos y la familia que vivía en ese iglú se trasladó a otro iglú para que eso los pudiera recoger a ellos en ese iglú, y les puso la bandera para que los recogiera. Entonces, eso al llegar, se estaba como tomando un baño ahí y ellos quedaron como que, ah, derretiste el iglú. Pero dijeron, no, gracias a las personas como que le cayeron bien y se trasladaron a otro iglú para que yo los pudiera recoger. Entonces le fueron contando como todo lo que había pasado en enero, febrero, hasta noviembre. Y se trasladaron a diciembre, que eran donde ellos vivían. Al llegar a diciembre, estaba la familia esperándolos y en la casa estaban unos compañeros. Y empezaron como a hablar de las experiencias vividas, todo lo que había pasado, que a ellos les había encantado.
Entonces a la última pregunta le hicieron fue que qué país les había encantado más. Y ellos dijeron que los países que le habían encantado eran pues todos, que todos tenían como cosas distintas, pero que tenían encantos que no habían visto en ningún lugar. Y pues gracias por la atención prestada. Bueno, el primer país que conocieron fue enero, un país hecho de almíbares y nieves. Ellos llegaron como en estilo de montaña y allá lo fueron a recoger los habitantes. Era como un país muy frío, entonces les dieron como un estilo de abrigos de lana y les enseñaron como sus culturas, como lo que comían, como lo que podían fabricar en ese país. Ellos solo pasaban un día en cada país. Al anochecer, ya como estaban cansados del viaje, se acostaron a dormir. Al dormir, los habitantes los levantaron y los llevaron a donde estaba su amigo Sol. El amigo Sol los iba a llevar para febrero. Bueno, y siempre iba acompañada de una nube amiga para que ellos no se quemaran. Se fueron a conocer un país casi todo hecho de mar. El sol llegó, los dejó ahí en el mar con una amiga ballena y la ballena les empezó a contar todo cuando llegaron a la orilla. A la orilla llegaron y era una playa muy bonita, les mostraron como sus culturas y quedaron como un estilo como de bienvenida. Habían bailes, cosas espectaculares que ellos pues no habían visto en enero. Y entonces eso fue lo que más les impactó, les dieron de comer, compartieron tiempo con ellos y llegó al anochecer. Y dijeron que durmieran porque tenían que irse al otro día de viaje. Bueno, cuando los habitantes la llevaron otra vez donde ellos le contaron a la ballena las experiencias vividas y se quedaron con su amigo Sol y la nube y se trasladaron hacia marzo. Es un país donde la gente era superior al país. Al viajar ellos observaron que era como un estilo de gente que era como un poquito más avanzada que el país, ya que era como más moderno el país, y ellos eran como que más buscaban cosas que podían producirle a los otros países. También les dieron una bienvenida, cosas distintas que no observaban como en enero ni en febrero. Al anochecer hicieron como un estilo de ritual oculto y se acostaron a dormir. Al amanecer se tuvieron que ir otra vez con su amigo Sol. Cuando le contaron también las experiencias al Sol y se fueron para el país de Abril, el país que era todo ciudad. Era como por ejemplo Bogotá. Había muchos apartamentos, muchos edificios y llegaron fue al edificio más alto que los dejó el Sol y solo estuvieron con una familia. No estuvieron así como en comunidad todos, sino solo con una familia. Con esa familia fueron a conocer toda la mayoría de la ciudad y a la noche se quedaron con el hijo que ellos tenían y vieron televisión, le contó todo lo que más les gustaba a ellos, les dieron de comer y se acostaron a dormir. Al dormir, ellos soñaban como ese país, como haciendo cosas distintas y viviendo experiencias. Bueno, al amanecer se fueron al país de Mayo, el país de miel y de las flores. Cuando ellos llegaron, era como un carnaval de flores. Cuando llegaron era como un carnaval de flores que se podía observar la gente bailando, las caravanas y pues lo que también como lo que más también colectaban y eso se observaba más era la miel. Era como así los carnavales de flores. Entonces eso, se acostaron y llegó el sol y se los llevó para junio. Ahí era el país del corazón de la tierra. Era como el centro que era lo que como lo que estaba ayudaba a los demás países como enero, febrero, marzo y abril. Y como todos los distintos, tenía culturas diferentes, pero no hicieron nada más. Bueno,
Cuando llegó, se fueron para Julio, perdón. Era de el país de arenas y espejismos. Todo comenzó como con un viaje a conocer distintas partes y entonces llegó el punto que se encontraron como con ellos mismos, o sea, eran unos espejismos y se empezaron a contar lo que ya habían observado en distintos países. Y los espejismos le contaron que habían observado en agosto, en septiembre, y en octubre y en noviembre. Y ellos decidieron cómo hacerle una broma como a con los que iban, y los espejismos se fueron con las personas de verdad, y la Luitala se fueron con los espejismos. Al anochecer los espejismos desaparecieron y ellos quedaron durmiendo en la arena. Entonces cuando va el sol se está riendo, entonces la Luitala se despiertan. Ellos quedaron como que, ¿por qué se ríen? Entonces le preguntaron al sol que por qué se reía, y el sol fácilmente les contesta que se estaba riendo que porque al anochecer ellos no se habían dado ni cuenta que se habían quedado dormidos en la arena. Bueno, el sol se los volvió a llevar y se los llevó para agosto, país de verde esmeralda. Era un país con mucha vegetación, que podían observar cosas distintas, veían como un zoológico a la intemperie y habían como unos animales muy distintos, como los elefantes chiquitos, así, etc. Al anochecer se acostaron a dormir y hicieron como en el estilo del ritual para darle su bienvenida y se fueron.